Bienvenidos a Eres Capaz, el podcast donde cada 15 días yo, Paco Bermúdez y un invitado especial nos sumergiremos en la cotidianidad tras la búsqueda de estrategias y herramientas para hacer de esta vida una existencia más plena y consciente, alejados de tópicos con una buena dosis de pensamiento crítico y, por supuesto, humor. Mucho humor. Acompañados a los mandos de este carromato cósmico se encuentra nuestro querido ingeniero de sonido, el gran Óscar Bodas. Bienvenidos a Eres Capaz by Paco Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy ¿Cómo va la buenas. vida? Bueno, antes de nada, me vaya a permitir que presente a nuestro querido invitado de hoy, porque bueno, muchos de vosotros y de vosotras ya nos estaréis viendo en este momento, si estáis viendo pues este podcast a través de YouTube, pero para que no nos estéis viendo, pues ahora mismo en la pantalla se encuentra nuestro querido ingeniero de sonido, el gran Óscar Bodas, y un invitado especial. El invitado especial que tenemos hoy es el gran David Aguilera Gámez o David Gámez, conocido también como... Preséntate usted mismo, por favor. ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paco? Bueno, te iba a decir David Gámez porque también es tu seudónimo desde el punto de vista de escritor, ¿verdad? Sí, así es como he firmado los libros que he llegado a publicar, sí. Muy bien. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es una pequeña charla, vamos a ir hablando sobre un montón de cosas, sobre yo creo que va a ser bastante interesante. Y bueno, antes de nada, me gustaría, David, si te parece bien, que te presentes, si te parece, o si quieres que te haga yo una pequeña introducción, pero vamos, es Bueno, mucho más interesante que seas tú mismo, desde el punto de vista más introspectivo, que nos cuentes quién eres. pues yo soy David Gamis, tengo 41 años, cumplo ahora 42. No, te damos dar jamón la vuelta, ¿eh? Vaya. Soy, al igual que Paco, de Priego de Córdoba, pueblo maravilloso que recomiendo a todos que visitéis. Y bueno, la cualidad que a lo mejor para bien o para mal es en la primera en que se fijan las personas cuando me ven, es precisamente que yo no los veo. O sea, yo soy ciego de nacimiento y bueno, este hecho la verdad es que ha marcado mi vida. Ahora hablaremos de ello, supongo que Paco me preguntará muchas cosas, pero yo creo que para bien, aunque os parezca extraño. Trabajo en la ONCE de Málaga, en el Departamento de Servicios Sociales. Soy instructor en tiflotecnología y braille. Para los que no conozcáis esa palabreja, la tiflotecnología es la disciplina que se encarga de enseñar a las personas ciegas o con baja visión a acceder a la información utilizando nuevas tecnologías, por ejemplo, teléfonos móviles con las adaptaciones necesarias, ordenadores, tablets y todo tipo de cachivaches. Y bueno, pues a lo largo de mi vida he tenido muchas aficiones, muchos hobbies, muchas inquietudes. Tengo 3 libros publicados de relatos cortos con una temática más cercana al terror o al suspense y de poemas. Y no sé, no sé, Paco, si a modo de presentación está bien o quieres que añada algo más. Bueno, ya si quieres podemos despedir el podcast. Ha sido todo, amigos. Hemos conocido a Antonio David Gámez. No, está genial, está genial. Bueno, también que no conozcáis, tenemos aquí a nuestro querido ingeniero de sonido, el gran Oscar Boda. También lo conoceréis por otros podcasts como y bueno, tipo Simpson, ¿no? Y bueno, también Oscar, pues nuestro ingeniero de sonido que aparte también es un tertuliano más. También va a estar entrando al quite, haciendo preguntas, en fin, de vez en cuando hace locura, se pinta los ojos y empieza a pegar voces. En fin, son cosillas que lo tenemos ahí. Bueno, vamos a empezar a conocer un poco más, bueno, la tiflotecnología, bastante interesante. Nos adentraremos ahora de un punto de vista más profesional en ese aspecto, para quien no lo conozca. Y sí que es verdad que es interesante que en este podcast a mí lo que me gusta es, eh, por así decir, tratar de dar una vivencia real de cómo vamos gestionando el día a día, cómo vamos encontrando esos recursos para hacer de nuestra vida una vida más plena, más consciente, como decía antes en la introducción. Y sí que es verdad que muchas veces cuando hemos estado hablando, David, algo que siempre dicen, ¿no? Que agradeces haber nacido ciego, porque si no hubiera sido por esta circunstancia, probablemente tu vida, bueno, probablemente no seguro, 100%, tu vida hubiera sido absolutamente diferente, ¿no? Bueno, Entonces, sí que es yo verdad que tú y yo, como hemos hablado muchas veces, tú lo sabes que
que nunca Le damos hablamos. mucha vuelta a las cosas, sí. Sí, exactamente, pero nunca hablamos directamente desde el tema del tema de, De la de, discapacidad. de la discapacidad. Es que ni siquiera me sale esa palabra, fíjate por lo que te decía, porque es que no te distingo diferente a mí, por así decir. No sé cómo si explicarme. Muchas veces hemos hablado de ese tema, ¿no? Para mí, es decir, también es que nos conocemos de tantos años que quizás. Pero sí que es verdad que sería interesante que muchas de las reflexiones que tú y yo hemos hecho, pues quizás les pueda servir a alguien en algún momento dado, ¿no? No me cabe Así, duda. así que nada, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva. eh, ¿Cómo fueron tus inicios desde el punto de vista de tu infancia? ¿Qué cosas diferentes veías que eran diferentes a lo que podían ver tus compañeros en cuanto al desarrollo del día a día, por así decir? Pues mira, una anécdota a mí me viene siempre a la cabeza cuando hablamos de estas cosas es que cuando yo empecé a ir al cole, yo fui a un colegio normal en mi pueblo, en Priego de Córdoba. Tenía el apoyo de un profesor de la ONCE que venía 2 veces por semana y orientaba un poco pues, al profesorado que, entre comillas, Paco, no se habían visto en otra igual de tener una persona ciega, tú sabes, pues me Priego un pueblo pequeño y los años 80 no son lo que conocemos ahora. Entonces, yo creo que por la manera de ser y no sé, el carácter optimista que yo siempre creo que he tenido, he tratado de buscarle a las cosas una diferencia o el lado bueno. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en primero y en segundo de GB, yo ya sabía braille y lo escribía con una máquina que se llama Perkins, que es una máquina pues para escribir en sistema braille. ¿Qué pasa? Pues que la máquina escribe muy rápido, escribe muy bien y a mí siempre se me dieron bien pues, este tipo de cacharro, de dispositivo. Y yo estaba muy, muy acostumbrado ya a mi máquina con 6 7 añitos. Entonces a mí me motivaba, me hacía ilusión. Por ejemplo, mis compañeros de clase se pasaban el día haciendo la caligrafía y yo eso no lo tenía que hacer porque según mi seño, a mí me salían las letras perfectas. No, después saltaremos cuando te dio por hacer dibujo técnico, pero eso ya es otra historia. Sí, también lo tuve que hacer, sí. El caso es que, bueno, yo siempre fui una persona, como te digo, a lo mejor más optimista de la cuenta, o simplemente resiliente, como dicen ahora. Yo supe adaptarme a lo que había en cada momento. Yo era el tercero de 3 hermanos, en una familia humilde, con mis padres. Mi madre se dedicaba a la costura, ella cosía para confecciones de las que había allí en el pueblo, camisas sobre todo, y mi padre trabajaba en el campo. Entonces, pues lo que teníamos éramos 3 hermanos. Eh, la ropa, por ejemplo, pues tú sabes cómo eran aquellos tiempos de los años 80. A los pantalones del chándal cuando se rompía, pues se le ponía un parche, o las ropas las heredábamos unos hermanos de otros. Y no por eso éramos menos felices, A Paco, ver. para nada. Yo siempre recuerdo mi infancia como que a mí no me ha faltado de nada, porque yo creo que sobre todo lo fundamental, que es el cariño de la gente que me rodeaba, pues lo tuve siempre. Y a mí me da mucha pena ver hoy tantos casos de bullying, de niños que se sienten solos o que por tener algún tipo de diferencia pues son excluidos por el resto. Y a mí, sinceramente, eso es que no me pasó nunca. O sea, yo estuve en mi colegio y yo a la hora de ir al colegio, bueno, no tenía problema. En los recreos, por ejemplo, el otro día leí un artículo de la soledad en los recreos de los niños con algún tipo de discapacidad y yo me reflexionaba conmigo mismo y me decía, a mí esto no me ha pasado nunca. Y yo no sé si era por mi carácter o porque la gente de los años 80 era diferente a la gente de ahora o cuál era el caso, pero yo había cosas que no podía hacer y no por ello me sentía mal o nada. Por ejemplo, yo cuando algunos de mis compañeros jugaban al fútbol, yo me quedaba sentado en las gradas, que siempre había allí por allí gente, porque no jugaban todos, charlando con uno, charlando con otro, y no sé, de verdad que nunca me faltó una mano.
La verdad que es curioso, ya fuera desde el punto de vista de tu propia historia personal, ¿no? Sí. Sí, ya quedaría para otro programa el tema de cómo se ha ido, desde un punto de vista prácticamente casi sociocultural y desde un punto de vista casi a nivel antropológico, diría yo, el cómo se ha ido cambiando, ¿no? De perspectiva. Hablaba antes del bullying, pero podemos hablar de muchísimos otros factores y también de cómo, yo lo veo por mi profesión, de cómo los jóvenes, en muchos aspectos, claro, yo no voy a ver personas que se encuentren bien, por así decir, pero es que en muchos aspectos parece que hay como más tristeza en general, ¿no? Pero ¿sabes dónde veo yo la clave, Paco, de esta historia que tú comentas? En que antes no había tanto como ahora y lo que había no nos importaba compartirlo. Por ejemplo, algo que seguro a los que hemos nacido por estos tiempos os va a sonar. Si uno de nosotros, del grupo, de la clase, tenía un disco, una cinta que estuviera de moda, me acuerdo, por ejemplo, en el año 90 y 94 sacó su primer disco Laura Pausini, en aquellos tiempos pues, eso causó furor en mi clase de séptimo de GB y se lo compró una niña y la niña pues le grabó la cinta prácticamente toda la clase. Con eso te quiero decir que antes, digamos que lo que teníamos lo compartíamos y no lo publicábamos en redes sociales para presumir de que lo teníamos. Entonces, como todo era de todo, hasta la felicidad cuando alguien la tenía era compartida, yo Y creo era que de verdad, creo yo, que no era de postureo, ¿no? exactamente, no era postura de verdad. Eh, o- además, yo no sé, a mí, por ejemplo, para mí era un orgullo cuando yo en sexto de GB empecé ya a usar una especie de ordenador pequeñito para tomar apuntes en las clases y tal, pues yo tenía mucha facilidad para escribir, un teclado Braille tiene 7 teclas, yo escribía muy rápido, tomaba muy buenos apuntes, para mí era un orgullo compartirlos con la gente de la clase. Yo no sé si una persona hoy pensaría así o diría, no, no, esto es algo que he hecho yo y me lo quedo para mí. Bueno, termina el colegio, llega al instituto y dice, yo Te quiero encuentro a ser, ti. me encuentras a mí, fue lo mejor que te pasó en el instituto. Pues, desde luego. Bueno, bueno, no, en fin, me callo. Y yo estaba diplomándome en el instituto. Y bueno, la cuestión dice, yo quiero ser de mayor, ¿el Pues mira, qué? en aquellos tiempos yo dije, yo quiero ser de mayor ingeniero en informática. Ahí está. La verdad es que el orientador del instituto iba por la calle de la amargura porque él veía que aquello para mí no es que fuera imposible, pero sí que era complicado. Y me recomendaba pues, que fuera por otro camino. Pero no, yo opté por el bachillerato tecnológico con todos los problemas que tuve. Tuve Me estoy alguna riendo historia. porque todavía me acuerdo de tu regla para hacer perspectiva caballera, Sí, para hombre. hacer, para hacer dibujo técnico, que eso, eso era espectacular. Era como un cortapizza, me acuerdo yo, Sí, que sí, iba sí, sí. haciendo el surco en una regla que estaba dentada, entonces tú ibas pasando y se iba Claro. quedando como en Se, relieve, tú le dabas la vuelta a la escribía en hoja que era relieve, como de o sea, eso plástico. dibujaba en negativo, que se llama, porque tú le das la vuelta Exactamente. al papel y ya se nota el relieve. Eso es fantástico, fantástico. Eso es maravilloso. El caso es que después de acabar dibujo técnico, de acabar el bachillerato tecnológico, Con dos cojones ahí. sí, que no me gustó mucho y cogí al orientador y le dije, mira, Pepe, que tenía razón, que me voy a estudiar económica. Lo que hay. He hecho dibujo técnico, he hecho mi bachillerato de tecnología y ahora me voy a ETEA. Y ya está. El, el- Porque yo lo pago. el orientador me dijo, mira, haz lo que te dé la gana, si lo vas a hacer igual, ya está. Qué bueno. Sí, hombre, además en aquellos tiempos estuve yo un poco fastidiado porque se me Hombre, te hubiera molado más juntaron, estudiar cine, pero bueno, sí, pero a nivel de salud yo estuve un poco jodido porque de acuerdo. en la adolescencia yo sufrí de muchas crisis epilépticas, de las que, digamos, están relacionadas con la pubertad, con el crecimiento. Cuando ya crecí, pues se me quitaron. Pero la verdad es que estuve fastidiado. De hecho, el bachillerato fue
para mí la etapa académica más difícil, mucho más difícil que incluso la universidad o el máster que hice luego. Pero la verdad que después te curaste a través de un milagro. Cual también tienes tu propia historia bíblica ahí. Sí, Nada. algo hay. O sea, a mí, como se me quitaron las crisis epilépticas, mm, también me da mucho que pensar, porque allá por el año 99 yo estaba peor que nunca, tenía crisis prácticamente cada 2 o 3 días. De hecho, esto me coartaba a mí mucho a la hora de salir, de quedar y tal, y a mí me marcó mucho un día que yo quedé para ir al cine con una chica que me gustaba y en mitad de la película pues me dio un ataque epiléptico y adiós cita y adiós todo, ¿no? Pero bueno, ya está, cosas que pasan. El caso es que aquí este señor que tenéis con vosotros, don Francisco Bermúdez, me comentó que iba a ir a hacer el Camino de Santiago en el año 99 y yo me apunté, lo tomé como un poco promesa, le pedí al santo que se me quitaba las crisis epilépticas, pues volvería a hacer el camino y fue a hacerlo y ponerme bueno. Yo no sé si tuvo que ver, si no tuvo que ver, si fue lo que fuera. El No caso lo es que sé. Yo le pedí a adelgazar y aquí estoy. Pero bueno. también, yo también le pedí que me tocara el cuponazo y no. Vale. Vamos a continuar porque terminamos el instituto y te planteas hacer una carrera. Así Y es. dices, ya no quiero ser ingeniero informático, ahora quiero ser el que mueve la pasta. Sí, porque en aquellos tiempos estuvo la burbuja de Internet, leí yo que la bolsa cayó mucho, en fin, mucha historia. Digo, "Bueno, esto trae más cuentas. Pues ahora, aquí lo importante es saber, como tú dices, a ver cómo se mueve el dinero. A la Y, manteca. y empecé la licenciatura. En aquellos tiempos, pues las carreras eran de 5 años, no eran grados como ahora, eran de 5 años una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Yo estudié en NTA, allí en Córdoba, y les tengo que estar muy agradecido por el trato. Que es que no es que fuera un trato, el que me diera a mí un trato de favor, ni un trato para nada, simplemente pues bueno, el cariño, la comprensión, la verdad es que no me pusieron ningún problema y la verdad es que mi época universitaria fue de las más bonitas, de las más bonitas de mi vida, si no la que más. ¿Qué anécdota no recuenta de aquella época? Pues mira, se me ocurre, por ejemplo, imaginaros cuando el primer día que yo fui bueno, a la facultad, no, al colegio mayor, porque yo los 2 primeros años de carrera los pasé en un colegio mayor, luego ya me independicé y me fui a un piso de estudiantes con otros compañeros. Pero el primer día que yo llegué allí, pues mi madre, la verdad es que vino conmigo y al dejarme allí se quedó un poco afectada. Ella era una mujer que yo había estado muy cerca de ella toda la vida y aquello era un cambio muy drástico. Pero bueno, yo, Hombre, tu madre es para hacer con ella otro programa, ¿eh? bueno, pues Por, cuando tú quieras la llama, que yo estoy seguro que ella va a estar encantada de Gloria, hablar un desde ratito aquí, como el contigo. Jordi Wild, desde aquí te invito a que vengas a este podcast. El caso es que bueno, pues que ella me dejó y se fue para casa, pero bueno, pues con la sensación esta que tienen todas las madres, estaba llorosa, estaba un poco triste. Total, que llega a Priego, a la casa y estaba allí cenando con uno de mis hermanos y mi hermano pues la ve pues, llorando, la ve triste y mi hermano dice, bueno, pues voy a llamar a David a ver qué hace. Entonces me llama y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y yo digo, bien, aquí que he hecho unos cuantos amigos y no hemos venido aquí a tomar una cerveza, estamos de puta madre. Y dice, hermano, hay que joderse. Mamá aquí llorando, tú tomando cerveza. Pero sí, yo la verdad es que desde ese primer momento, pues tuve, tuve suerte y tuve también la capacidad, pues, bueno, pues de encontrar buena gente y de pasar unos años muy buenos. Es que se me ocurren tantas cosas que hemos vivido tú y yo juntos allí, Sí, que sí, lo hemos que... vivido muchas en Córdoba, sí. Uf, uf, demasiado, demasiado. Que se me ocurre que poco a poco
vayamos desgranando un poco cuál es tu filosofía de vida, porque me parece algo muy interesante, porque fijaros, hay algo que desde el punto de vista de la filosofía es algo muy interesante, que es la sobreidentificación. Y me explico. Muchas veces cuando conocemos a alguien por primera vez, dice, mira, este es el arquitecto, este es el dibujante, este es el informático y este es el albañil, ¿no? Y automáticamente tu mente ya como que genera casillas, va ubicando gente. Ok, este ya sé un poco el perfil que tiene, esta es tal, esta es tal. Inclusive mucha gente se presenta, hola, yo soy el doctor no sé qué, o yo soy Pepito de los Palotes, diseñador. Y es como si toda su identificación se redujese a eso, ¿no? Y muchas veces nosotros mismos nos vamos condicionando en ese aspecto. Si os fijáis, muchas veces por nuestra propia profesión parece que estamos reduciendo todo nuestro entorno y toda nuestra cotidianidad y toda nuestra capacidad de ser a un único cuestionamiento. Yo soy tal. O puedo pensar, ok, tengo aquí una persona que es invidente y ya me hago automáticamente mi propio esquema, cuando ya desde ya os digo que David no tiene absolutamente nada que ver con cualquier percepción que podáis tener. Y de igual forma, yo que me he movido también mucho en su círculo de amistades de la 11, por así decir, son una de las personas más espectaculares que yo he conocido y personas absolutamente transparentes, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero claro, eso también puede caer en un cliché, es decir, ja, entonces ahora mismo estás tú diciendo lo mismo, ¿no? Pero en realidad no, en realidad lo que quiero tratar de mostrar es que si empezamos a quitar esas capas de cebolla y empezamos a ver todas esas posibilidades que tenemos de ser, automáticamente dejamos de identificarnos en una cuestión y empezamos a ver realmente lo que hay detrás de esa persona, ¿no? Es como dice un dicho taoísta, si te cortan un dedo, tú dejas de ser tú, o si te cortan una mano, dejas de ser tú, o si te cortan un pie, dejas de ser tú. Si de repente ya no trabajas lo que trabajas, o si de repente, por ejemplo, David, tú empezaras a saber, ¿tú serías tú? No, yo creo que no. ¿Te acuerdas cuando una vez te propusieron un experimento en el cual tú podrías empezar a ver? Bueno, a lo mejor empezar a ver como tal, no, pero Bueno, sí, o percibir formas, ¿no era? o sí intentar corregir el tema que yo tenía, porque era una cuestión cerebral de una proteína que no se formó durante el embarazo de mi madre y a mí en su día pues me hablaron de la posibilidad de bueno, pues, intentar pues mediante, bueno, fue hace mucho tiempo de eso, pero el caso es que me hablaron de eso, de que habría la posibilidad de mediante un tratamiento experimental, pues intentar corregir esto. Y yo no quise Me acuerdo porque perfectamente de eso y además fue una respuesta muy válida, ¿no? Absolutamente válida, porque hay muchas veces que las respuestas realmente no interesan tanto como la pregunta, ¿no? Y además me dijiste, es que entonces yo no sabría realmente, mi mundo se destruiría por sí, completo. sí, la Yo te percepción de imagino a las ti de una cosas. forma que recuerdo que lo que me dijiste fue algo así como, yo te imagino a ti de una forma como tú a lo mejor puedes imaginar un extraterrestre, pero si yo ahora te viera realmente, para mí a lo mejor sería ese extraterrestre, porque yo te tengo ya identificado. Y el riesgo, y si ahora me enamoro de ti y hago cosas raras. Bueno, eso no es ningún riesgo, eso no pasa nada. Pero sí, además fue muy curioso también otra cosa que me dijiste, me acuerdo perfectamente, estábamos tomando cubata, una cerveza, no recuerdo muy bien estas veces que tantas veces hemos charlado del mundo, ¿no? Frente a Sí. una cervecita. Hmm, Recuerdo que pusiste un reloj en la mesa y dijiste, si yo no lo tocase, aunque lo estuviera viendo, yo no sabría lo que es. es correcto, un Y reloj, eso a mí me un hizo vaso. pensar muchas veces en decir, ok, ¿cuántas veces nosotros mismos estamos ciegos que hasta que no tocamos algo, con los ojos del alma o con los ojos de lo que sea, no somos capaces de entender lo que hay ahí realmente, ¿no? Y fue una enseñanza muy interesante, porque aunque pareciese algo físico realmente, para mí fue una metáfora de la vida brutal. Decía, ostras, que es verdad, yo no había caído en eso. Si yo no lo toco, yo no sé lo que es. Hay Es por ahí interesante. hay por ahí una película que se llama A Primera Vista, que es de un señor que es ciego y tiene una vida pues totalmente normalizada. Él vive en una ciudad, está muy cerca de su hermana,
Me parece que era pianista o músico, no recuerdo, porque hace mucho tiempo que vi la película. El caso es que le proponen operarlo con una nueva cirugía que sale y él pues acepta y recupera la visión. Y podemos ver en la película cómo la vida le cambia tanto que deja de ser feliz. Y no voy a hacer spoiler con el final por si os apetece verla, pero esa película da una enseñanza ya no solo sobre el tema de la discapacidad visual, sino sobre la aceptación de las cosas, de lo que nos pueda venir en la vida y os la recomiendo. Qué bueno, la aceptación de las cosas. Es interesante este tema, ¿eh? No Cuánta es lo mismo, no infelicidad. es lo mismo porque a mí, por ejemplo, me puede decir, bueno, aceptar las cosas es ser conformista para nada. O sea, yo sería conformista si no cambiara algo que puedo cambiar, pero algo que no puedo cambiar, que no está en mi mano o que supone un riesgo para mi salud cambiarlo, no es ser conformista, es simplemente eso, es ser resiliente. Yo tengo una teoría en la cual estoy casi seguro que es al 100% así. Y es que nosotros somos infelices en el momento en que dejamos de existir. Y eso lo tengo absolutamente claro. Y podemos decir, bueno, ¿cómo estoy dejando de existir? Por una cosa muy simple. Antes hablábamos de la percepción que tenemos según lo que nosotros estamos tratando de percibir de esa realidad, ¿no? Yo soy tal cosa, me identifico con esto otro. Y ahora estoy tratando permanentemente de identificarme con esa idea sobreexpuesta que tengo de mí mismo y automáticamente siempre estoy tratando de luchar contra una quimera, por así decirlo. Si nos paramos a pensar realmente, tenemos una versión nuestra que es low cost, como puede ser Paco Ryanair, por así decirlo, o Oscar o David Ryanair, y después tenemos nuestra visión real de quién somos nosotros, con toda nuestra magnitud. En cuanto las riendas del caballo lo soltamos, es decir, cuando nosotros soltamos esa parte egoica de nosotros mismos, el ego, por otro lado, es algo maravilloso, porque no desde un punto de vista egoísta, no, 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 estamos hablando desde un punto de vista operativo. Es decir, el ego es como un caballo que nos ayuda a llegar a esas cosas, ¿no? A identificarnos también con aquello que queremos, a buscar metas, ¿no? El problema es que soltemos la rienda del caballo, entonces al final el caballo va a comer donde comen los caballos y dormirán donde duermen los caballos, entonces el jinete se va a sentir mal, porque no está yendo a su destino, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando yo me desidentifico realmente con la idea que yo creo de mí mismo y pierdo mi autoestima, pierdo mi autoconcepto y pierdo mi autocontrol, automáticamente lo que sucede es que dejo de existir para darle existencia a otras personas. Y me explico. ¿Cuántas veces vivimos atrapados en una historia que no es nuestra propia historia? A lo mejor nos vemos atrapados en la historia familiar o la historia de una pareja o la historia de una sociedad, de una economía que no hemos elegido. Yo no puedo elegir que haya una crisis mundial por lo que sea, o no podemos elegir que ha nacido ciego o cualquier cosa. Eso no se puede elegir. En el momento en que nosotros decidimos qué hacemos con la situación que tenemos, empezamos a existir porque le damos un valor a lo que estamos viviendo. Es decir, tomo las riendas de ese caballo y yo decido dónde lo manejo, hacia dónde me lo llevo. Pero en el momento en que dejo que esa realidad me sobrepase, lo único que estoy haciendo es darle existencia a ese problema para que ese problema siga existiendo. Por lo tanto, yo me convierto en un actor secundario de esa propia historia. No sé si me explico. Entonces viene a colación a eso que tú mismo estás contando. Es decir, ¿cuál es la problemática real de que no aceptemos las circunstancias que vengan, sean lo que sea? Es decir, tenemos unas cartas, tendremos que aprender a jugar, pase lo que pase. Porque de eso se trata el juego, ¿no? Tú imagínate Entonces, que a mí me hubiera dado por pensar, que te digo yo, "Joder, qué desgraciado soy porque he nacido sin visión, ya no voy a poder hacer nada en la vida, por ejemplo, ya no voy a poder conducir un coche. Hubiera dejado de hacer muchos viajes, hubiera dejado de hacer muchos viajes si yo hubiera pensado eso, porque más allá de poder conducirte un coche está lo la ha hecho. posibilidad de coger un autobús o un tren. Entonces, es simplemente el no aferrarse a la negativa de la Claro. realización de cualquier cosa. Buscar expectativas, o sea, buscar alternativas ante las expectativas que vayamos generando. Sí, correcto.
Aquí el ingeniero lo veo yo como el espectador que está viendo esto. No, a ver, estoy escuchando muy atentamente. Me parece bastante interesante lo que estáis contando, porque sí que es cierto que a veces seguimos la vida como en piloto automático, ¿no? Como lo Entonces, que está, como lo impuesto, como lo que toca. claro, entonces, en cuanto te cambian algo, tú tienes la expectativa de que ese cambio es malo. Muchas Sí, veces no es un cambio malo, simplemente es un cambio que te va a sacar de tu zona de confort, donde estabas a gusto, donde estabas en tu matrimonio, pues mm, es sí. imposible pensar en un divorcio. O si estabas en un buen trabajo de banquero, es imposible pensar en un trabajo que te lleve, no sé, a vivir la vida como un nómada y seguir Claro, Mira, pues buscando yo por soy, ahí yo tu soy una realidad. persona, Oscar, que todas esas cosas he pasado por ellas. Yo he pasado por un divorcio, yo he pasado por dejar un trabajo que a priori es bueno y que todo el mundo decía, pero qué locura haces dejando este trabajo. Y si no hubiera hecho todas esas cosas, no habría llegado donde estoy ahora. No tendría un trabajo como el que tengo ahora, que me encanta, no tendría una mujer como la que tengo ahora y no tendría la paz que tengo ahora. Yo creo que al final eso es lo que uno va buscando, o por lo menos lo que yo voy buscando. se trata de eso al fin y al cabo, de ir haciendo las acciones. El Sí, hacer las acciones implica dejar otras opciones atrás. Pero es que madurar al fin y al cabo se trata de eso, de ir dejando cosas atrás, de ir buscando tu propia historia y siempre bajo mi perspectiva de que al fin y al cabo nada hay neutro, o está sumando o está restando. Y hay veces que suma y resta. Pero si al final el cómputo global suma, vas para adelante. Y si está restando, para afuera. Pero es que no hay más, pero porque sí, y esto tiene otra cuestión, Paco, y es lo sobrevalorado que está el hacer las cosas, entre comillas, bien. Eh, es como que equivocarse no está permitido en estos tiempos y equivocarse es la mejor escuela que tenemos, ¿eh? absolutamente. Y es que volvemos a lo mismo. Es que si decía antes Oscar lo de te permita divorciarte o no te permita dejar ese trabajo, lo que sea, es que volvemos otra vez a esa sobreexposición de lo que consideramos que somos nosotros mismos, sin darnos cuenta que somos absolutamente todas las posibilidades de ser existiendo en el único momento, este eterno ahora, básicamente. Es Muy New Age que suene, que tanto coraje me da el New Age, pero que, al fin y al es cabo viene a lo mismo, que Sí, tenemos que tener eso. cuántica, Claro, que ahora le ponemos nombres rimbombantes de todo, claro. juela, ¿no? Pero tenemos que tener sentido crítico realmente, tenemos que ver las cosas como son Yo y siempre me, entenderlas. yo siempre me he hecho una pregunta, Paco, siempre me he dicho, ¿yo qué soy? ¿Lo que quiero ser o lo que esperan que yo sea? Y ha habido buena parte de mi vida que he sido lo que esperaban que yo fuera, ¿vale? Hasta me ha costado 40 y tantos años ser lo que yo quería ser. Ese es el gran problema. Y ahí es donde estábamos hablando que muchas veces es dejar de existir para darle existencia a la historia que se espera de nosotros. Sí, correcto. Y o si tienes, que te digo yo, una pareja castradora, por así decir, una madre castradora o unos padres superprotectores o lo que sea, y tú sigues en esa dinámica, en esa zona de confort, al fin y al cabo lo que le estás dando es un sentido a eso. Pero tú no, Sí. no estás viviendo tú, estás viviendo en ese avatar para darle una función a ese otro. Entonces ahí es donde se producen tantas problemáticas y tantos problemas que tenemos a día de hoy de infelicidad. Porque es lo que hablábamos antes, es que si las redes sociales, ¿qué es lo que sucede ahora? Que los niños, los adolescentes, los adultos y los ancianos, no sé, se van comparando con personas que realmente son avatares que se están proyectando ahí, pero realmente no tienen una existencia real, es una perspectiva dual, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente, se trata de eso, de ir generando esa existencia. Pero bueno, nos estamos yendo por los cerros de Úbeda y y me gustaría que me fueras contando, David, curiosidades, ¿vale? Curiosidades que me han ido preguntando para que te pregunte a ti. Ujú. Ah, pues, ¿Cómo sueñas? Explícame cómo son tus sueños, desde un punto de vista netamente neurológico. pues mira, mis sueños son tal cual es mi vida. O sea, yo los sueños no veo y yo, por ejemplo, imagínate que yo sueño que estamos dando un paseo tú y yo, pues normalmente yo voy a ir en el sueño como iría contigo. O sea, yo iría cogido de tu brazo y, y ese sería el sueño. O sea, los sueños son
mm, talmente idéntico a la existencia que yo he tenido siempre. Creo que, por ejemplo, si yo hubiera visto, antes de perder la visión, le pasa a algunas otras personas con las que he hablado de este tema, es que en esos sueños, si ven lo que yo creo que puede llegar a ser incluso traumático, porque ver en sueños y luego despertar y encontrarte con la realidad de que no es así, no tiene que ser duro. En mi caso, entre comillas, pues he tenido esa suerte. Los sueños son iguales que la realidad. Qué bueno, qué interesante. Por cierto, hablando de los sueños y demás, ¿qué sueños tienes a corto y medio plazo? Pues fíjate que a los sueños, o por lo menos a los míos, le ha pasado una cosa curiosa. Y es que se han ido con el tiempo no haciendo más pequeños, sino haciendo más sencillos. O sea, yo, acuérdate, cuando teníamos muchos años menos, soñábamos, bueno, pues, de tener carreras terminadas, de tener trabajo, de tener una familia, una pareja, o en tu caso y en el mío, porque hemos hablado mucho a lo largo de nuestra vida de esto, soñábamos con escribir un libro. El caso es que yo he realizado ya tantos de esos sueños que mis sueños de hoy son, pues son más alcanzables. A lo mejor, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a Nueva York o tengo ganas de terminar mi próxima novela. No, ahora acabas de venir de Tailandia y de Emiratos Árabes. Sí, sí, es cierto. Bueno, y si empezamos a contar tus trayectos, no sé ya, Nueva York Sí, no sabía que no había estado, pero vamos, me está sorprendiendo. sí, no, eso es lo que soñaría con ir allí. Allí no he estado nunca. Em, el caso es eso, que ya los sueños se han hecho más sencillos. Y alguien que no esté viendo, pues decir, no me jodas, pues sencillo ir a Nueva York, pues tiene su tarea. Bueno, pues sí, tiene su tarea, pero te aseguro que es más difícil terminar una carrera, encontrar un trabajo o escribir un libro que estando ya trabajando y teniendo una vida, entre comillas, pues más ordenada, ahorrar un poco y pegarte un viaje. O sea, ya los sueños, digamos que son más alcanzables. El tiempo de los sueños imposibles, a mí ya se me quedó atrás. Yo tenía muchos sueños imposibles cuando era joven, y sobre todo, bueno, pues las primeras veces que empezábamos a salir por allí, por Córdoba, por Gran Vía Parque, los botellones que teníamos los jueves, la discoteca Q y todas Ostras, qué aquellas tiempo. cosas que los que sean de Córdoba recordarán con cariño y con nostalgia. Y a mí me daba mucho coraje una cosa y yo soñaba con que eso cambiara. Y bueno, al final no es que cambiara, es que el que cambié fui yo y esos sueños, pero yo conocí a mucha gente, conocí amigos, conocí chicas y, y bueno, pues aunque me voy a meter en un charco vermo aquí un poco raro, pues te contaré que a mí me daba mucha pena, pues casi así lo diría, y soñaba con que eso cambiara, con que las chicas, en cierta manera, vieran al joven ciego que yo era en aquellos tiempos, pues con otra normalidad. Yo, por ejemplo, veía como mis compañeros, pues bueno, pues a lo mejor salían, se enrollaban con una o con otra o tal, y a mí me llegaron a decir dos o tres chicas con las que yo conocí, con las que, bueno, pues hubo cierta atracción. Es que yo no quiero hacerte daño. Es que si, claro, si yo estoy contigo, pues a lo mejor tú te vas a pensar lo que no es. Y, y yo pensaba que al final lo que queremos es echar una noche como todo el mundo, que no estamos pidiendo matrimonio. Ya ves. Y mira, fíjate qué cosa, con eso soñaba yo, de, joder, ¿encontraremos algún día esta normalidad? Y la encontraste y Y tuviste hombre, tu ya me niña, encontré te y divorciaste y me te casé otra fuiste a vez. encontrar con el amor. Sí, la vida, hombre, va dando su vuelta y todo son etapas, pero siempre me llamó la atención esto bueno, yo no sé las cosas cómo estarán hoy, yo te estoy hablando de hace 20 años, pero las chicas de los años 80, las nacidas por aquellos tiempos, tenían como esa sensibilidad, como esa cosa de decir, yo sí, a lo mejor hago algo con este chico, me apetezca o no me apetezca o tal, pero a lo mejor ya piensa
que hay algo más. Y ¿Te has sentido a lo largo de tu vida esa sensación de que alguien pueda, de cierto modo, sentir pena por ti? sí, no, ¿Y o cómo lo sea, tomabas? ¿Cómo ha sido esa sensación? eh, Porque muchas veces a lo mejor mira, podemos discriminar positivamente, ¿eh? depende de la persona, porque hay personas que a lo mejor sienten eso y tú le explicas, pues mira, no tienes por qué, porque esto que tú estás pensando no es así por esto o por aquello. El problema en este caso viene por el desconocimiento. O sea, hay personas que no, bueno, que no son capaces de ver un poco más allá de lo que tienen delante y a lo mejor se encuentra una persona, ya no te digo con una discapacidad visual como la mía, sino con cualquier cosa, como decías tú antes, Paco, que se salga de lo preestablecido. Y ya es como que no funciona, como que ya no vale, como que no... mm, o sea, si una persona así me dice a mí que si siento pena por ti, pues yo le digo, pues yo la siento por ti. La historia viene cuando es alguien que a lo mejor sí puede tener ese conocimiento, pero no tiene un conocimiento exhaustivo de ciertas cosas. Por ejemplo, em, yo recuerdo una vez que una profesora mía me decía, oh, qué pena, es que a ti, por ejemplo, te gusta mucho leer y claro, pues qué difícil. La verdad es que es una pena. Y yo le dije, pues no es una pena, porque desde que se inventaron los libros electrónicos y los A lectores ver, de pantalla, puedo leer cualquier libro que salga a la venta desde el mismo día que está puesto a la venta. Y la mujer eso no lo sabía. Y me decía, ¿en serio? Digo, pues claro que sí. Entonces, esa pena que se explica, a mí no, para mí no es tal. El problema, como te digo, es la que genera el desconocimiento. claro, muchas veces hemos hablado de lo que podría ser la discriminación positiva, por así decir, ¿no? Ujú, El hecho, sobre todo, no sé, la 11 me imagino que tú a lo mejor la habréis visto, a lo mejor cuando habréis hecho algún tipo de excursión o lo que sea, y no solamente personas invidentes, lo mismo hay personas, pues, no sé, con alguna otra, es que no me gusta llamarla capacidades diferentes, vamos a llamarlo así, eh, donde a lo mejor, no sé, podéis o bien sentiros de algún punto de vista. A mí, por ejemplo, cuando yo estoy con vosotros, cuando me refiero con vosotros, con tu grupo de amigos de la 11 y demás, que ya te digo, que para mí han sido siempre que nos hemos juntado como hermanos, ¿no? Como si nos conociéramos de toda la vida y es que no sé cómo explicarlo, de las cosas más sanas que yo viví en mi vida. Que hemos acabado muy malitos todos, pero sí. eh, Sano, sano, la sano, última vez que sano, no nos sería la juntamos no palabra, fue. en fin, ya me entiendes. Sí. Donde hay una amistad real, sincera, desinteresada, que nada pide, ¿no? A cambio. Y no hemos tenido prácticamente ningún problema, ¿no? Salvo alguna ocasión que algún listillo de por ahí que se hace el chulo y se mete en el grupo a dar morcilla, pero puede pasar en cualquier otro grupo, no tiene por qué ser, ¿no? Mm. Pero no sé si vosotros cuando habéis hecho algún tipo de excursión o ha pasado algún tipo de, no sé, vosotros estáis viajando muchísimo, ahora de hecho creo que vais a, ¿dónde ir? ¿A Finlandia vais? No, a Suiza, A queremos ir Suiza, ahora a Suiza. en noviembre, sí. Exactamente. No sé si habéis tenido algún tipo de problemática en este aspecto. No, la verdad es que, ¿tú sabes lo que yo pienso, Paco? Muchas veces que el problema llega cuando uno piensa que va a tener un problema. Eso está claro. Eso O sea, absolutamente lo si comparto. tú vas pensando que te van a robar y vas andando por la calle inseguro pensando que te van a robar, hay muchas más posibilidades de que te roben que a la persona que no tiene eso en su cabeza. Estoy seguro. Entonces, yo creo que a nosotros el hecho de que no nos hayamos encontrado y hemos estado en muchos países y en muchas situaciones problemáticas llamativas, ha sido eso, el no pensar que íbamos a encontrar problemas. De Oscar para todos. Paco, no te retires del micro. Eh, Espérate, que me está aquí hablando el ingeniero de sonido por el pinganillo. Ah, vale, que si me retiro no se me escucha, ¿no? Ok. Eso es. El alter ego ha saltado. Muy Eh, bien, tú puedes hablar tranquilamente, ¿eh? Que estás en tu casa. bueno, a Tú mí eres se aquí me el va que manda. oyendo, a mí se me No va quería oyendo, ¿no, interrumpir. ingeniero?
A veces se te ve la imagen como si fuera un de protección de testigos, pero ¿Por qué? porque te pegas mucho a la cámara. Pero no pasa nada. Eso después se pone una tira negra al lado, así como si estuviera Va, pues tú de pones lo que protección tú de quieras. testigos y averiguado. Oye, por cierto, hablando un poquito, porque antes ha sido curioso y esta es otra de las preguntas que me han preguntado para que te hiciera, sabiendo que hoy te íbamos a entrevistar. Eh, yo sé la respuesta porque ya hemos hablado muchas veces y prácticamente tú y yo no tenemos secretos. Hablamos demasiado y nos llevamos mucho tiempo conociendo. Pero sí que nos pregunta la gente, oye, cuando una persona acude a vosotros, una persona que ha sido, que ha perdido la visión de adulto, por ejemplo, ¿cómo es ese proceso? Es decir, vosotros le enseñáis a leer braille, le enseñáis Bueno, cómo, depende, vamos, forma parte de tu trabajo, de hecho, la sí. tiflotecnología, ¿verdad? El hecho de enseñarle a manejar no solamente las nuevas tecnologías, sino también, bueno, explícalo tú mejor. Bueno, depende mucho de la situación de cada persona. O sea, no es lo mismo que nos llegue una persona que ha perdido la vista con 30 años que con 80. Las Claro, inquietudes del de 30 pues no son las del de 80. Entonces, la idea es que la persona pueda hacer lo que quiera hacer. O sea, si la persona de 80 años quiere aprender a utilizar un teléfono móvil o a leer libros en audio o a utilizar un altavoz inteligente como los de Alexa, ¿por qué no lo va a poder hacer? Pero a lo mejor esa persona de 80 años pues no tiene la inquietud de uno de 30 de aprender a utilizar varios sistemas operativos, de hacerse una nube para guardar su archivo o de utilizar Netflix, ¿vale? claro. Entonces, nosotros lo primero que nos tenemos que poner es en la piel de la persona que nos llega, tener mucha empatía y entender, sobre todo, que las necesidades de uno no tienen por qué ser las necesidades de otro, que cada uno tenemos nuestras propias necesidades, nuestros propios sueños, nuestros propios límites, nuestros propios objetivos. Entonces, a partir de ahí y respetando pues esos conceptos, pues podemos enseñar a las personas desde leer en sistema Braille, si quieren leer un documento de forma física o etiquetar sus cosas, porque el Braille lo podemos utilizar para etiquetar cosas, desde alimentos, desde ropa, en fin. O si la persona lo que quiere, tiene otra vida, por ejemplo, hace no mucho he estado en una residencia con un señor de 87 años que ha perdido la vista, no ve absolutamente nada, y él, pues el tema del braille no le ha interesado porque pues, dice que en lo que le queda de vida, pues no lo va a utilizar, pero sin Y, embargo, pues se ha comprado varios dispositivos de Amazon, se ha instalado pues un montón de skill para leer libros, escuchar radio y estar informado, que a lo que el hombre ya aspira. y una persona que te venga con 40 años, esa persona puede recuperar, ¿cómo decirlo? O tener sensibilidad, por ejemplo, en el tacto para leer braille. Sí, al principio cuesta, pero eso es todo cuestión de Cuesta práctica. muchísimo, ¿eh? Voy a Al contar una principio, anécdota. Aquí el amigo me enseñó a leer braille, pero visto. Es decir, yo veía los puntos y leía perfectamente los textos que fuera. Y yo dije, esto va a ser muy buena idea para hacernos unas chulatillas en los para examen. exámenes. Digo, esto lo pega debajo de la mesa y pasa los dedos. Después me di cuenta que no era funcional, porque para hacerte un texto en braille necesitas 500 folios. Porque Para, eso para- para- ocupa. para que aquí la gente se haga una idea, por ejemplo, el Quijote de la Mancha son 17 volúmenes en braille. El braille ocupa, es voluminoso. Sí, sí, sí. Y después no había forma humana de poder distinguir con la yema de los dedos. No, en mi caso, Y mira que sobre me todo con fui esos dedos que tú tienes que parecen morcillas. con estas morcillas y digo, ostras. Entonces, claro, hombre, también tampoco le puse mucho interés, más allá de la función cuando me di cuenta que eso, en fin, que tendríamos ahí 16 años, no sé. Pero siempre hay una cuestión que me he preguntado. Tú tienes un oído que es espectacular. Eso, vamos, te puedo llevar a ti a, no sé, ahora mismo no Eso, sé, no sé. eso quería preguntar yo.
El que te falte un sentido tan importante como la vista ha agudizado todos los demás sentidos. No, yo creo que simplemente lo hemos aprendido a utilizar mejor. O sea, Mira, una persona que ve no usa el oído tanto como lo uso yo. No es que tenga yo más oído, es que lo uso más. pero no solamente el oído, sino la capacidad mental que tiene este ser humano que te ahí delante. Tú le puedes hacer la cuenta matemática que te dé la gana y la haces al mismo tiempo que tú te en una calculadora y este hombre te la va a sacar antes. Eso te lo garantizo. Bueno, pero eso no es mérito mío, eso fue mérito de un profesor, que me permito aquí decir su nombre, don Rafael Onieva Sicilia, que allí por los años 90, 90 del 92 al 95 fue profesor mío y se empeñó en que yo tenía buena cabeza, vería un cabezón grande cuando me vio y me dijo que yo era capaz de hacer todo tipo de cálculo y que él me iba a enseñar las herramientas y lo consiguió. Pero porque había materia prima de atrás, porque te ponen una persona que no tenga esa materia prima y te viene Stephen Hawking a explicarte física y no va a tener narices de hacer los cálculos que tú haces. Mira, a mí lo Pero que me bueno, gustaría, a mí lo que me gustaría saber es qué vio ese hombre para entender que yo tenía esa materia que tú dices, porque yo me veía un niño de lo más normal. De hecho, yo, nos cogió a mí y a otro chico de la clase y nos daba matemática aparte, porque decía que nosotros teníamos una cabeza privilegiada. Bueno, y el hombre se dio cuenta, tendría esa capacidad de darse cuenta de esas cosas. Era un buen maestro, ¿eh? pero yo qué querés que te diga, vosotros habéis desarrollado una percepción desde un punto de vista mental. Por ejemplo, se me ocurre Chema, por ejemplo, con el tema de su trabajo. Una persona que trabaja. Pero Chema es un ordenador Y dentro de eso una es persona. inaudito. Y Si vosotros podéis hacer eso tendremos que trabajarlo de alguna forma para poder llegar ahí. Porque ese hombre tiene, no sé, 20 terabytes en la cabeza. mira, te voy a poner un ejemplo con el que lo vas a comprender perfectamente. Cuando no teníamos teléfonos móviles, nos llamábamos a las casas unos a otros a que te sabías todos los teléfonos de todo el mundo. Claro, ¿Eh? A que ahora no te sabes ninguno. ahora no me sé ninguno. Pues Pero bueno, me sé el tuyo, me sé los que llamaban en esa época más frecuentemente, hasta ciertos teléfonos de ciertos sitios donde hacíamos bromas telefónicas. ¿Todavía te sí, acuerdas? y los del 906, ¿no? No, no, era como llamando a la radio, no sé si te acuerdas. Sí, bueno, llamando a la radio hemos hecho el pobre Pepe Caballero lo teníamos negro. Oh, su qué risa y yo. La verdad que sí, pero quiero decirte, pero al nivel de, por ejemplo, Chema, que ese hombre se sabe, es que es espectacular, se sabe las pólizas, los números de las pólizas, la Poniendo dirección, a la el gente en DNI. antecedentes, mi amigo Chema Moreno junto con su hermana, pues gestiona una compañía de seguro allí en Córdoba y él tiene la capacidad pues, de saberse todos los números de las pólizas de todos sus clientes. Pero Por ejemplo, todo, todo, si todo, tiene el número de asegurado, cuenta, si todo, tiene todo. asegurados coches, se sabe las matrículas de todo el mundo y es así, pero es una máquina. Lleva el ordenador en la cabeza. Pero eso me pasa con todos tus amigos. Muchos tenéis ese tipo de capacidades. El otro día me enseñó un iPad que se había comprado Chema y le digo, ¿para qué te compras un iPad si tú tienes más memoria que eso? La verdad que sí. Tampoco que traigas muchas, ¿eh? La verdad que sí. Y bueno, y aparte ya no solamente eso, también muchas otras capacidades desde el punto de vista, el oído lo tenéis más afinado. Eso te lo puedo yo garantizar ante notario. Pues mira, ¿Vale? yo te puedo también decir, o sea, no voy a desmentir lo que tú has dicho, pero ya te digo que la clave es el uso. Por ejemplo, yo tengo el lector de pantalla y cualquiera que se acerque a mí y me escuche cómo habla mi ordenador o cómo habla mi teléfono, es que me lo dice todo el mundo, Paco, me dice, ¿cómo puedes entender eso tan rápido? Y yo siempre les digo lo mismo, pues por la misma razón que a lo mejor a ti si coges un papel en el que haya unas letras y un dibujo y de un vistazo, pues más o menos te hace una idea de lo que allí hay, pues yo en vez de usar el vistazo, pues uso el orejazo No, está claro. Todo aquello que ejercitamos lo desarrollamos, eso está claro. Pero es que es muy interesante, ¿no? Una de las cosas que más me alucinan también la percepción espacial, ¿no? Que tenéis. Me pongo a dar vueltas contigo por Córdoba, sabes perfectamente con el coche y sabes perfectamente en qué calle estás. Bueno, eso era cuando era más joven, ya estoy más perdido. Pero Vaya, sí. Mm, lo dudo. sí. Es decir, permíteme que lo dude, porque estoy seguro que todo eso, de alguna forma,
la vi desarrollada porque por muchas vueltas que yo le pueda dar a una ciudad, por mucho que me la conozca, yo voy de copiloto, bueno, a lo mejor es cuestión de desarrollarlo de alguna forma por Mira, mera necesidad, ¿no? eso le pasa a Alfredo, que también lo conoces tú. Alfredo es un Y, tío que también es ciego y yo no sé cómo lo hace, pero tú vas, por ejemplo, hemos cogido muchas veces un taxi y le pedimos que nos lleve a una dirección, el hombre empieza a conducir y le dice al taxista, no, no, pero no me lleves por esta calle, llévame por tal. Yo de eso soy incapaz, te lo aseguro, ¿eh? Pues eso es una característica. ¿Y sabes por qué él la tiene? Porque la ejercita. claro, exactamente. Qué bueno. Bueno, Karim, pregunte usted algo, que lo veáis muy callado con su taza de Nescafé. No tenéis que Yo pedir haciendo que nos publicidad gratis patrocinen. aquí. Exactamente. Por cierto, vamos a meter una cuña. Aprovechad, suscribíos a nuestras redes sociales, erescapaz.com. Dale un poquillo de cariño a Instagram, que la hemos sacado hace poco. Yo, como soy bastante anti redes sociales, pues no publico. Iba a decir mucho, no publico nada. Entonces, estamos muy poquitos seguidores. En el YouTube tenemos, no sé cuántos tendremos, 17.000, no sé. Vamos a ver si llegamos al millón, ¿qué os parece? Bien, bien, buena expectativa. Venga, vamos. Además, suscribiros porque me ha dicho Paco que si llega al millón me invita a comer en la Barbacoa, un restaurante típico de nuestro pueblo. Y, hombre, eso animaros, ¿eh? Hacerlo por Veo mí. buen incentivo, lo veo buen incentivo. Y aparte, nuestra idea en un futuro es sacar Patreon también, así que también si después os queréis suscribir y darle un poquito de cariño en el Patreon, pues también. ¿En dónde? Y, en el Patreon. Madre mía, yo me estoy quedando atrás. eh, Se escribe patreon.com. ¿Y ahí que se vende? Eso es como una suscripción tipo Netflix, pero para estos temas. Pero vamos, Ah, eso vale, vale. Es Un fans un club. sitio de contenido, pero que, o sea, tú te suscribes y exclusivo para pagas lo fans, que quieres ver, exactamente. exactamente. Vale, Eso, vale, eso, vale. eso ya se andará, ya será un poquito más para adelante, ¿no? Mola, Y mola. bueno, erescapaz.com, erescapaz by Paco Bermuda en Facebook, erescapaz.oficial en Instagram. Así que ya sabéis, suscribíos, después ya nuestro técnico maravilloso ya también abrirá iVoox y todas esas cositas así para, en fin, para darle cariño a Spotify. En fin, que os suscribáis, que no cuesta nada y vamos a hacer feliz a mucha gente. Bueno, A decíamos, ver, Karim. que me habías pasado la palabra, vamos a ver. Yo tengo varias preguntas que me surgen así, según has estado hablando, llama la Sí, atención, ¿no? Que, por ejemplo, tú te imaginas a Paco de una forma, a mí me imaginas de otra. Eso juega sí. mucho a que tenéis una imaginación desbordante, ¿no? Sois capaces de visualizar. Así como cuando estás leyendo un libro, nosotros nos imaginamos, ¿no? Y nos metemos en el libro. Cuando estás viendo una película, al escucharla, para ti es como para nosotros leer un libro. Bueno, es diferente. Y sobre todo el cine actual, en que cada vez hay más imagen y menos guión, me estoy yo dando cuenta últimamente. Eh, yo me acuerdo de las películas de mi infancia. Nosotros hemos sido, eh, Paco y yo, muy aficionados al cine de terror en todas sus formas. Y me acuerdo de películas como, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora Al final de la escalera, que es de los años 80. No sé si la recordaréis. Sí. La película esta de la casa embrujada, donde había pasado una historia con un niño al que asesinaron y el señor que se fue a la casa pues escuchaba ruido, escuchaba una caja fuerte. O me viene a la cabeza, por ejemplo, El sexto sentido o Entrevista con el vampiro. Hay muchas O la japonesa, que fue después lo que nos Uf, dio. mira, yo no he pasado más miedo que contigo viendo la película de Dark Water. ¿Te acuerdas cuando la vimos? Ostras, Dark Water, de la de Ringu, la Sí, sí, de sí. Ringu la de la maldición. acojonaba. Y la maldición, a mí la maldición nunca me llegó a asustar. Esa película era más, A mí yo creo, sí. las imágenes que a la gente la acojonaba. Pero la de Dark Water, es que no veas la Yo tengo historia. una anécdota buenísima antes de que sigamos, porque esta anécdota hay que contarla. Fuimos este hombre y yo a ver en Córdoba una película casi de serie B que se llama Platillos Volantes. ¿Te Era, acuerdas, David? sí, era una película española que hablaba de Española. un hecho real que pasó por allí por En Cataluña, Tarrasa. en En Tarrasa, Tarrasa. sí. Sí. Además, una película que tiene
es muy interesante. De hecho, a quien le guste los temas ufológicos, a uno de los grandes temas ufológicos de la historia española, ¿no? En el Sí. cual un investigador ufológico pues convence a otro jovencito de que los ovnis van a venir. En fin, tampoco quiero hacer muchos spoilers por si alguien la quiere ver. A mí en lo personal me gustó. Bueno, la cuestión es que como esa película no iba a verla nadie, el terapeuta yo está a una sesión, Y para colmo la y sesión golfa. la sesión golfa, y entramos y llegamos como medio tarde. Y le dije a David, porque él y yo siempre nos sentábamos atrás o para no molestar mucho, porque yo, claro, yo estoy todo el rato haciéndole como de audio descrito, ¿no? Yo voy Claro, diciendo, yo ahora te se iba va preguntando, bueno, me ibas viendo, contando cosas de la película. claro, ahora se va viendo como abren un grifo, yo qué sé, sale mantequilla, no sé cuánto, y de repente aparece. Bueno, total, que en ese momento digo, ay, misterio de gente, no sé qué sé cuánto. Nos sentamos ahí, total, y cuando te damos un buen rato en la película, de repente me levanto y digo, ¡me vaya, no sé cuánto! Pegué una voz así. No voy a decir las palabras exactas para no herir a la gente que se esté escuchando esto en el horario escolar. Me pegó un puñado, tío, 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 que te matan de aquí. Y la sala estaba absolutamente vacía, no había nadie, ¿no? Yo Y eso fue siempre, una anécdota buenísima. yo siempre me acuerdo de cómo acabamos la película, los dos allí tirados en 3 o 4 asientos juntos, estirados viendo la película, pero cómodo, ¿eh? Que el cine para Pues, nosotros solo. la verdad que sí. Pues, la verdad que esas películas que tú dices, que esas películas de miedo cuando. En fin, no te voy a cortar más. El, Sigue, el sigue. ca- el caso es lo que te decía, que las películas de antes, por la propia idiosincrasia de las propias películas, eran más fáciles de seguir. Eran, no sé, tenían mucha importancia los diálogos, los sonidos, los ambientes. Hoy en día, digamos que el cine se ha hecho más básico, Más visual, sea verdad. más básico, más... mm, muchas Mira, veces también. es justo lo que tú estás diciendo, porque el otro día, precisamente coincidiendo con el Festival de Cine de Málaga, que fue hace Sí, poco, sí, estaban hablando, conectaron con uno de los, no recuerdo ahora mismo el programa que era, yo que soy un gran aficionado al cine y estaba escuchando la entrevista y le preguntaron también sobre los Oscars que iban a ser ese mismo fin. Y la gran película ganadora, que es la que terminó ganando, estaba precisamente porque era una película un poco inclasificable, porque no sabían muy bien cómo clasificarla, ¿no? Y por lo visto es que estaba basada en los reels de Instagram y de TikTok, de la inmediatez, de pasar, 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 pasar. Y así está creada esa película. Y se está adaptando todo, porque, por ejemplo, Spielberg fue uno de los grandes perdedores claro, hizo una película muy clásica, ¿no? Pero que para mí, por otro lado, un peliculón, ¿no? Pero dice, ostras, es que ya incluso yo me siento viejuno en ese aspecto. Digo, ostras, que hasta el cine se está adaptando a las nuevas tecnologías que hay y cómo se está generando un tema visual, ¿no? Y una de las cosas que bueno, para quien no me conozca, aparte de mi trabajo como hipnólogo, también me gusta mucho el tema del cine y demás. En su tiempo estuve trabajando en el sector. Y una cosa que en su día me llamaba mucho la atención era hacer una película exclusivamente para ciegos. Me pareció una película muy interesante. Es decir, que todo el mundo que entrara a esa sala de cine le pusiera una especie de vendaje. Evidentemente va a ser una película sonora, básicamente casi sí, va a ser un audiorelato, básicamente, ¿no? Con muchos efectos de sonido y demás. Pero es que ahora se está convirtiendo en algo absolutamente al revés. Es casi una película mucho más visual que de un punto de vista de guión, dado, ¿no? Entonces es interesante. No sé si vosotros como colectivo tenéis algún tipo. Eso no te lo he preguntado nunca, la verdad. Es curioso. ¿Hay alguien que esté abanderando alguna propuesta de cine para ciegos, por así decir? Bueno, tal y como tú lo planteas, yo te diría que no, pero por suerte lo que sí nos estamos encontrando cada día es que cada vez más plataformas piensan en nosotros y audiodescriben sus producciones. La audiodescripción es la manera de ver una película.
de forma totalmente accesible, una película, una serie o cualquier contenido por una persona ciega, y consiste en que una voz en off pues va, digamos, diciendo las cosas que están sucediendo en la película y que por el propio sonido pues no podemos percibir. Por ejemplo, si un asesino entra en una casa sin hacer ruido, eso el audiodescriptor pues lo diría así. Una persona vestida de negro entra en la propiedad o entra en la casa. En fin. Una persona vestida de negro está entrando en una propiedad. ¿Y eso a vosotros os saca de la película? No, no, de hecho yo estoy muy acostumbrado a ver películas con audiodescripción y la verdad es que es muy cómodo y te hace pues enterarte de todo. De hecho, tú sabes lo que me llamó la atención, lo comentaba hace poco con un compañero, que hace 4 o 5 años, no más, los guiones de la audiodescripción eran muy básicos, daban 4 pinceladas y hoy el audiodescriptor se pasa toda la película hablando, porque, como estábamos diciendo, pues todo son cosas muy visuales, muy pocas palabras, muy poco, no sé, muy poco texto. Y yo creo que eso es nada más que el espejo o el reflejo de la sociedad actual, donde, por ejemplo, a lo mejor la gente ya, en vez de ponerse a parar a mantener una conversación, pues escriben 4 emoticonos en el WhatsApp. Entonces, que todo, esa sencillez con la que se enmascara el uso de las tecnologías, yo lo que creo es que en ocasiones está quitándole a la gente un aprendizaje bastante grande. Absolutamente. Hablando de libros, háblanos un poco de tu faceta literaria, David. Bueno, pues yo escribir he escrito prácticamente toda la vida. Desde el primer premio literario que yo conseguí lo hice con 11 años en un concurso de cuentos a nivel escolar y siempre he tenido mucha inquietud por la escritura. También eso ha venido, en cierta manera, porque he tenido mucha afición a la lectura. En mi adolescencia, pues leíamos mucho a Stephen King, a Poe, a Lovecraft, y cuando escribíamos o lo intentábamos, pues intentábamos parecernos a ellos. Luego, pues con el paso del tiempo, yo tuve una temporada, por ejemplo, de leer mucho a Francisco González Ledesma, que para mi gusto es vamos, el padre de la novela negra española, y uno decía, bueno, pues me gustaría escribir como este hombre. En los tiempos más románticos, pues yo siempre fui de Becker, del romanticismo más clásico, y siempre me gustó, o sea, siempre me hubiera gustado escribir como él. O también algo más moderno, pues leí mucho a escritores como por ejemplo José Ángel Buesa, que hacía unos poemas a lo mejor muy pastelosos, pero que a mí me gustaba mucho la rima y la sonoridad que tenían. Entonces, con todos estos ingredientes, pues intento escribir historias pues, que engloban un poco de todo lo que te he contado, un poco de misterio, un poco de romanticismo, un poco de tristeza, un poco de nostalgia, un poco... La gente dice que las novelas, o sea, los relatos que yo escribo son muy lúgubres, son de finales muy inciertos, muy inesperados, pero a esa gente yo siempre le respondo lo mismo, que yo creo que lo que soy es realista. Totalmente. La verdad que sí. Tenéis que leer la obra de David, muy, muy interesante. O sea, que vendrá esta noche. Sí, Siguiente libro, ese fue el primer libro que escribí, luego escribí otro libro exactamente. de relatos que titulamos... Exactamente. Son dos libros de relatos y un poemario. Sí, así es. Oscarín, ¿qué inquietud quieras preguntarle a David? No, a mí, a ver, me resulta interesante el tema de cómo se construyen ellos su propia realidad, ¿no? Porque viven, digamos, en otra perspectiva de realidad de lo que es físico y lo que es visual. Entonces, pues me gustaría saber cómo, cómo se construye él el mapa mental
de, por ejemplo, los colores. ¿Cómo describiría un color? Pues Porque mira, él no puede ver colores. te voy a describir el color rojo. Claro, Te lo describiría como palabra de 4 letras formada por una letra R, una O, una J y una O. claro. David, tienes que leer El monstruo de los colores. Que ese libro es muy bueno y te explica muy bien los colores. El rojo a rabia. Pero mira, esa realidad es un poco depende, o sea, depende un poco de cada uno, porque yo te hablo de la realidad mía porque nunca he visto los colores y para mí, pues, lo más bonito del mundo es el blanco y el verde juntos que forman la camiseta del Córdoba. Pero, pero no tienen otro significado. A ver, yo distinguiría dos realidades, Óscar. Yo distinguiría la realidad tangible, que es para todo igual. Por ejemplo, que ha subido el Euribor y la hipoteca el mes que viene es más cara para ti y para mí. Es una realidad en la que seas ciego, sordo o lo que tenga, no te vas a escapar de ella si tienes hipoteca. Es una realidad tangible. Y una realidad, pues, más, no sé si llamar intangible o más personal, donde yo creo que también es muy importante la importancia que cada uno le dé a las cosas. Por ejemplo, yo entiendo que para una persona que puede ver los colores, para una cosa tan cotidiana, tan del día a día, que el no tenerlo, o sea, llama la atención. Pero ponte tú en mi piel y entiende que si no lo has tenido nunca, pues a lo mejor eso no forma parte de ninguna realidad. Entonces, yo creo que la realidad es muy personal, es una cosa de cada uno de nosotros. Yo he formado la mía a partir de las percepciones que he tenido de las cosas pues, durante todo el tiempo que llevo aquí. Y a lo mejor hay cosas, pues mira, por ejemplo, es una anécdota, no sé si estará bien que la contamos, Paco. Paco es un valiente, Paco ha sido de las pocas personas que me ha dejado su coche. Entonces, Esto ya prescrito, así que lo puedes contar. pues sí, ya pasó hace mucho tiempo de aquello. Nos fuimos a un descampado, ¿te acuerdas? A las 2 o las 3 de la mañana. Vale. Tampoco queríamos cargarnos a nadie. Y yo estuve conduciendo y yo siempre tenía la cosa de, oh, qué guay conducir, no sé qué. Y luego cuando tuve el coche, en realidad no sientes nada. O sea, pues no te aporta Claro, no lo sentiste esto, tú. no te Y aporta. por Bueno, poco me da un infarto. Cuando dejaste el pie puesto en el acelerador y no lo soltabas y aquí iba tu trapo y tuve que tirar del freno de mano eso estuvo y bueno. un trompo como un demonio. A los Fast to Furious. Y no sentimos nada. No sé, me acuerdo que teníamos de Por poco me fondo, estoy quedando epinefrina. teníamos de fondo una canción de Nickelback, esta de How You Ostras, Remind Me. ostras. Hombre, es que fue ahí hablando sobre la vida, dices tú. Ay, lo que lamento es que nunca sabré lo que es conducir un coche. ¿Qué? Vamos allá. Vamos para allá. Sujétame el cubata. Es que habíamos bebido Madre mía. Lario y el No Lario es hagáis esto en mileurista. casa, chicos. No, pero con lo que te quiero decir con esto es que no me cambió la realidad, no me aportó nada. O sea, yo conducí el coche de Paco y dije, "Jo, pues te digo la verdad, voy más cómodo en el autobús, ¿eh? Me duermo, me pongo mis auriculares y me quito del estrés este. Es que realmente, si te paras a pensar, nosotros estamos viendo esta perspectiva de una capacidad física. Pero ¿qué es la realidad? Es la percepción que tú tienes de la vida, sea lo que sea. Y El- no hace falta irte a una percepción física. no, Basta que tú salgas de tu zona donde tú vives. Por ejemplo, donde tú estás viviendo ahora mismo, Oscar, vete, no sé, al barrio más marginal que haya en Madrid. Y ahora, ¿cómo vete al es la Sena, a ver realidad qué de esa hay. gente? ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo ven la vida? Van a tener otra escala muy diferente a la que tú vas a tener. Inclusive en tu propia zona donde tú estás viviendo ahora, que tenéis ahora mismo un auge importante de bandas latinas que se matan entre ellos en la propia acera de tu calle, la propia realidad de esas personas que hacen eso, muy diferente a ti. Por lo tanto, El problema es, Paco, cuando tú ves tu realidad, pero no eres capaz de ver la del vecino de enfrente, ¿vale? es O que sea, ese es el problema. Y todos lo vamos
vamos generando sesgos de confirmación. Ese es el gran problema. No, Sí. yo soy esto, creo esto, y muchas veces nos hemos preguntado alguna vez por qué creemos lo que creemos realmente. ¿Por qué creemos lo que creemos? Es una pregunta bastante importante. Y entonces vamos generando sesgos de confirmación para precisamente ir conformándonos con aquello que creemos. Y si de repente nos damos cuenta de que no es válido, automáticamente, o bien nos volvemos radicales, como pasa en muchos sectores, por ejemplo, gente que son de un grupo político y hagan lo que hagan, vayan a muerte con ese grupo político. Y lo mismo puede pasar en cualquier otro grupo que podamos encontrarnos. Y lo mismo surge en creencias personales. Y eso son parte de la propia realidad, al fin y al cabo. Sí, Entonces yo que genero un sesgo de confirmación, digo, no, esto es así, por esto, por esto, por esto, me autojustifico, utilizo ese mismo gesto de sesgo de confirmación y automáticamente me autoengaño. Y automáticamente lo integro en mi realidad. Ese es el gran problema. El problema no es ver desde un punto de vista físico o no físico, sino toda la parte. Aquí los tres tenemos una realidad. Si nos paramos a pensar, tu trabajo, nuestras parejas, nuestros hijos, ¿qué diferencia hay? Básicamente ninguna en ese aspecto. es que la realidad está... Mira, el otro día una mujer de allí del pueblo con la que yo me encontré, de las veces que estuve allí, me venía a decir algo como, ay, es que tú nunca vas a saber cómo es la cara de tu hija. Y yo le decía, ¿cómo que no? Si la toco cada vez que la veo, cada vez que estoy con ella, Que, yo claro, es sé que cómo es la son cara. realidades diferentes. Tú nunca vas a saber cómo yo toco a mi hija para saber cómo es. Es Mm. que son cosas que nunca jamás la vida las vamos a poder saber. Pero no entendemos las realidades ajenas, no entendemos Mira, las realidades ajenas, Paco, y eso es que estoy de acuerdo contigo, eso genera muchísimo radicalismo. ese es el gran problema. Y más los tiempos estos tan polarizados que tenemos. Además, Estamos que generando es que es diferentes así. realidades, exactamente, y no somos conscientes. Hoy en día, o eres de Apple o eres de Android, o eres de izquierda o eres de derecha, ¿vale? Tienes que posicionarte en muchísimos aspectos de tu vida. Y no hay término medio, no hay matices. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Una Por eso, sociedad alienada, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dice Oscar? Que una sociedad alienada, que no Mucho. nos importa muy poco el prójimo. Vivimos en una sociedad Sí, bastante egoísta, pero bastante... cada vez más. Pero es que Sí, incluso a veces no nos damos cuenta de que lo fomentamos, o sea, queriendo hacer el bien, queriendo, por ejemplo, no mucho leía yo un coach ahí en el Facebook que había puesto el típico artículo de busca tus sueños, no te importe nada, si tienes que ser egoísta, sé egoísta. Y yo creo que a mí me parece genial que cada uno luche por sus sueños, que decida lo que quiera hacer con su vida, pero bueno, si vivimos en una comunidad o vivimos en una familia o vivimos en un grupo de personas a las que las decisiones que nosotros tomemos les pueden afectar de una determinada manera, aunque hagamos lo que nos dé la gana, que al final es lo que vamos a hacer, pero bueno, por lo menos que lo tengamos en cuenta. ¿qué pensáis de ese tipo de pensamiento? De ese pensamiento donde no, tú puedes, tú haz esto, este pensamiento que era tan de moda, de, que- de pide al universo y se te dará. ¿Qué Yo no tamaño, me lo creo, porque llevo 38 años pidiéndole al universo que me dé una quiniela de 15 y no. qué tamaño de ego tienes que tener para creer que al universo le importa algo? Pero sí, vamos a ver, Y que ¿cómo encima de no te lo va a grande es el dar. universo? El universo es muy grande. A mí no me cabe en la cabeza lo de grande que es el universo. Y vamos a pedirle al universo un grano de arena ínfimo y te lo va a dar el universo. Pues bueno, Me parece que es tirar muchos balones fuera, no hacerte responsable de realmente de lo que tú quieras hacer. Y al universo realmente le importamos un mojón. pero Lo importante es el universo igual que cualquier religión o que Dios. ¿Por qué le vas a pedir tú a Dios entre 7.000 millones de humanos? ¿Vale? Le vas a pedir a Dios y te va a hacer caso a ti. ¿Por qué? esa es interesante para otro programa que hablamos de este concepto. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista ahora de que hay tanto corriente de psicología positiva, ¿no? Y si te das cuenta, estamos generando continuamente balones fuera, balones fuera, balones fuera,
No, si nació ciego, seguramente hace 7 generaciones, pues su padre, el padre de su tatarabuelo, lo mismo le pegó con una piedra a un mapache y no lo dejó ciego y ahora, es decir, ahora tenemos una O era corriente. recaudador de Hacienda para la iglesia, cobraba los diezmos y se quedó con algo. Y claro, de castigo, pues me ha tocado a mí. Es decir, hay muchas corrientes a día de hoy en las cuales, al fin y al cabo, lo importante es si te sirven o no te sirven, pero sí que es verdad que podemos ver muchos balones fuera, ¿no? Y es importante que seamos conscientes de nuestra propia realidad, que es lo que hablábamos antes, porque al fin y al cabo se trata de generar esa propia realidad. ¿Cuáles son las cartas que tenemos? Son esta y esta y esta. Ok, vamos a trabajar con estas cartas, vamos a saber cómo vamos a jugar la partida y vamos a ganarla. Si algo pasó hace no sé cuánto, bueno, lo importante es lo que está pasando a día de hoy, en este momento, en este ahora, y cómo desde este ahora yo lo gestiono y cómo lo voy trabajando, ¿no? Y eso forma parte de lo que hablábamos antes de las realidades, cómo vamos trabajando de esa realidad. Pero esto tiene mucho que ver con una cuestión, Paco, y es el que la gente no acepta las limitaciones. O sea, yo creo que hay que ser muy realista y no conformista, que no es lo mismo. Y por ejemplo, vamos a ver, yo no puedo ser astronauta, por más que quiera. Pues yo no puedo decir que mi sueño es ser astronauta. No lo voy a poder conseguir. Se lo puedes pedir al universo. Sí, a lo mejor me manda el universo otra subida del Euribor. El caso es que, ¿por qué le cuesta a la gente asumir que hay cosas que no va a poder hacer nunca? El todo es posible, todo no, pues todo no es posible. No, es Por que qué no ahí es donde yo dejamos quiero dentro llegar. de lo posible lo que queremos? Ahí es donde yo quiero llegar, porque es importante que podamos ser plenamente felices, conseguir todo aquello que queramos dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras circunstancias y dentro de nuestra realidad. No hacer lo que el otro está haciendo o lo que podría hacer según lo que yo veo en el otro, porque eso no es real. Ni sentirme que estoy culpabilizado por algo que sucedió hace, yo qué sé, como más que pasó, sea lo que sea. Al fin y al cabo, lo que tenemos es nuestra propia realidad. Es importantísimo, toda era una lección realmente de vida lo que tú estás contando de ti mismo. Mira, Paco, hace poco cuando hemos estado en Tailandia, uno de los días que estuvimos por allí fuimos a hacer una excursión a Chiang Mai, a un parque natural de elefantes. ¿Mm? Entonces, bueno, la verdad es que teníamos mucha ganas, todos los que íbamos, y contratamos una excursión un poquito más privada y fuimos a un sitio pues, donde convivían una serie de personas oriundas de aquel lugar, pues con un grupo de elefantes a los que cuidaban, a los que alimentaban. Y estuvimos allí con ellos todo el día, estuvimos comiendo con ellos, estuvimos bañándonos con los elefantes. Y yo me fui de allí con la sensación de, esta gente que hay aquí es más feliz que cualquiera de nosotros. O sea, noté en la gente tanta, no sé, tanta paz, tan estar bien con lo que se tiene, que yo creo Mira, que eso, en esa, estos esa es la tiempos. historia, esa es la clave, es decir, esta es la realidad que tengo. ¿Mm? Me está recordando un caso, por ejemplo, que yo viví en Senegal. Fuimos a una tribu, la isla de Itu, que se llama, una isla que está al sur de Senegal, en Casamance, y tribu animista, ¿no? Allí no había entrado el cristianismo, no había entrado el islam, no había entrado ningún tipo de creencia abrahámica, ¿no? Era totalmente, todavía pura la esencia de esa tribu, ¿no? Y recuerdo que allí hablando con algunos de los habitantes de esa tribu, han de preguntar, pues, cómo era mi día a día, no sé, todavía eran prácticamente cazadores-recolectores. Y me acuerdo que yo trataba como de explicarles más o menos lo que yo solía hacer. Y ellos se reían, ¿no? Y decían, no sé ni lo que me estás contando. Es decir, nosotros no sabemos eso lo que es, esa sensación de que os sintáis mal, de que no sé cuánto, porque ellos viven el día a día. Y de hecho tienen hambre y van a cazar y comen y después se echan debajo de su árbol y ya está. Y si quieren, yo qué sé, beber agua, pues van y buscan el agua. Es decir, ellos viven en la realidad absoluta de la hora, ¿no? Y, y, Sí.
Y uno puede pensar desde fuera que eso fue una buena bofetada la primera vez que yo fui a África, ¿no? Que uno iba con ganas de ayudar. Y después te dice, pero yo ayudar aquí, ¿a quién voy a ayudar? Si esta gente no tiene Me ninguna podrían ayudar a necesidad. mí. Claro, porque realmente ellos no tienen ninguna necesidad desde el punto de vista que sí, evidentemente allí hay mucha historia con el tema de los señores de la guerra, que sí, hay mucha corrupción desde el punto de vista gubernamental, muchísima dictadura, mucha inestabilidad. Pero después tú te vas con el día a día, con los habitantes del lugar, y como viven el eterno ahora permanentemente, tú los ves siempre felices. Y es que realmente está ahí la clave, pero es que, ¿qué es la felicidad realmente si nos paramos a pensar? Porque podemos supeditar la felicidad a mil cosas. Cuando tenga tal trabajo seré feliz, cuando tenga tal pareja seré feliz, cuando tenga tal cosa seré feliz, cuando no sé qué seré feliz. Pero mientras yo estoy generando esa percepción de lo que es la felicidad, voy a estar amargado. ¿Y qué sucede en el minuto que lo consigo? Que me puedo alegrar un minuto, pero al minuto dos estoy amargado otra vez. ¿Y por qué? O porque no se cumple la expectativa que yo había puesto en ello, o porque tengo miedo de perderlo. Y al tener miedo de perderlo, hago las estupideces más gordas para conservarlo, para que no se me caiga. Entonces, sigo estando ahí. La felicidad, al fin y al cabo, es como hace esta gente, no fallarte a ti mismo. No pretender buscar otra cosa que no esté dentro de tu realidad. Y una vez que estás dentro de tu realidad, absolutamente lo consigues. Es que no hay otra. Y hay otra Eso es cuestión, importante. Paco. O sea, hay mucha gente que quiere una meta para ser feliz y no disfruta del camino que le lleva a esa meta. O sea, yo creo que la felicidad la tiene el que es capaz. Eres Imagínate capaz. que yo quiero perder 20 kilos, que ya si quieren el otro día hablamos de cómo hacerlo. Pues yo tengo que estar feliz cuando he perdido los 20 kilos, pero también tengo que estar feliz del camino que me está llevando a eso. Cuando digo, bueno, pues ya he perdido dos, bueno, pues ya he perdido tres, bueno, pues ya he perdido cuatro. O sea, si tú eres capaz de estar feliz con el camino que te lleva a lo que quieres, tienes mucho ganado. Si solo vas a ser feliz cuando tengas una determinada cosa, a lo mejor no eres feliz nunca. Y es que al fin y al cabo lo que tenemos que ser conscientes es que nuestra vida es nuestra propia película, nuestra propia realidad, y que nosotros dirigimos esa película. Y que yo, por ejemplo, ahora mismo y Oscar formamos parte únicamente de tu vida ahora mismo como meros actores secundarios que acabamos de aparecer en tu personaje, en tu película. No, tú llevas ahí toda la vida. Bueno, soy un actor de reparto. Pero básicamente en cuanto tú le das más poder a esos personajes o a esos actores de reparto o a esos extras, automáticamente dejas de ser el protagonista y eso es la gran historia. Sí. Así que nada, yo me parece bastante interesante, si os parece, que lo dejamos aquí, porque vamos a tener otra parte más adelante. Y David, me gustaría para nuestro siguiente invitado que le haga una pregunta que después se la pondremos cuando se la haré, cuando no sabemos todavía quién es, pero me gustaría que le preguntara algo para que te lo contestara después ese invitado. Vale, pues Nada, cuando tú me digas quién es el invitado, no, yo te no, digo. ya, lo que se te Ah, ocurra. una pregunta que yo le haría a un invitado, a cualquiera, o sea, sin Sí, saber quién alguien es, sin desconocido, conocerlo. exactamente. Pues yo le preguntaría, mm, ¿cómo, eh, a ver, a ver cómo lo digo? Si ha sido capaz a lo largo de su vida de pensar más en el futuro que en lo que ha dejado atrás. O sea, no sé si me explico. Si cuando ha tenido que tomar decisiones, ha valorado más el momento actual o todo el aprendizaje. Tú me dirás, ¿qué pregunta? Pues lo mismo ha valorado más la experiencia, pero no. Mm, yo le planteo esta pregunta desde el punto de vista de a ver si la impulsividad le ha llevado a donde sea que esté esa persona o simplemente ha sido la experiencia. Me Ok, gustaría saber eso de parece. la próxima persona que sea, si ha sido su impulsividad o su experiencia la que le ha llevado a estar donde está. Perfecto. Pues el próximo día se la vamos a hacer. Óscar, ¿quieres terminar con algo? No, no. Bastante redondo y bastante completo. Hemos conocido una faceta de la vida que no conocíamos, ¿no? Como a veces
lo que parece malo para unos, ¿no? Como aquel cuento del caballo, es bueno para otros, ¿no? Será para bien, será para mal. Ahí está. Entonces, me quedo con Pues eso, ¿no? perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas las que nos estáis escuchando. Esto es Eres Capaz, by Paco Bermúdez. Podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, Eres Capaz, by Paco Bermúdez, Eres Capaz punto oficial en Instagram. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarte, David? Pues mira, en cuanto a redes sociales, Tenemos 30 segundos. Es que se nos eh, corta el Zoom. venga, no se va a cortar, no te preocupes. Ah, vale, pues entonces Eh, ya está. Otras 2 horas, entonces. Otras 2 horas. Uso Twitter, mi nombre de usuario es David Gamiz 16 en número. En Facebook me podéis buscar en mi página web, o sea, en mi página de Facebook, que es David Gamiz, y el Instagram lo uso tampoco que ni me acuerdo cuál es. Entonces, Lo sobre todo uso, Facebook y arroba Twitter, lo uso tampoco, ni me acuerdo. arroba lo uso tampoco. Te juro que me voy a hacer una cuenta con ese nombre. Mira, ya sabéis dónde encontrar a David en Instagram, Sí. arroba, lo uso tampoco, ni me acuerdo. Y a ti, querido ingeniero de sonido, Nada, yo redes sociales uso más bien poco, pues ya así está. que me podéis encontrar en Por las teléfono, redes por aquí. Mira, hay una parte de la película de Rocky, Paco, que en un momento estaba el hombre ahí tratando de ligarse a Adrian. ah, Entonces ella le pregunta como, ¿tienes teléfono? Y le dice, no, no lo necesito. Si alguien quiere algo de mí, que me diga, ¡eh! Pues eso dice Oscar, más o menos. Algo así. ¡yay! Me Qué prodigo bueno. más bien poco por las redes. La verdad que sí, no se puede Prefiero Haces, estar. vivir haces bien, eres más sano así. en la realidad que en la virtualidad. La verdad que sí. Antes de irme, Paco, solo una observación. Yo Sí, cuenta todos los chistes que quieras. le pediría a la gente una cosa. Joder, que disfrutara de las cosas. Por ejemplo, la de veces que hemos estado allí viendo en Tailandia, hemos estado en isla, hemos estado en selva, hemos estado maravilloso. Y me he encontrado de gente que lo único que buscaba era hacerse una foto para subirla a las redes. Joder, es que si tú haces eso, ¿qué recuerdo tienes del sitio en sí? Ya sea Tailandia o sea el Castellar, ¿no? Lo que Sí, sea. sí, sí. O sea, irte a un concierto y a estar todo el rato con el móvil y al fin y al cabo terminas viendo el concierto desde el móvil. Y después esas imágenes ni las ves. Es que la gente no sabe disfrutar de la vida, solo quiere mm, como compartir el momento, pero no por el hecho de decir, oh, qué guay que comparten felicidad contigo. Mucha gente comparte, pues sí, se lo voy a poner a este para que se joda. Entonces, compartamos de verdad y vivamos de verdad y quedémonos con recuerdos que de verdad pervivan en nosotros siempre. Yo creo que Qué un buen bonito. cierre. Esto es un buen Sí. cierre. Sí, señor. Bueno, yo voy a daros las gracias a los dos por este tiempecito que nos habéis regalado. Muchas gracias, David. Gracias, La gracias a verdad ti por que este rato. Un placer charlar contigo, como sabes. había muchas ganas ya de que hiciéramos un programilla. Y bueno, más adelante iremos, te volveremos a llamar, iremos ya no solamente hablando sobre ti, sino que tú también pues entras, formas parte del debate con otro invitado o nosotros tres a lo mejor debatiendo sobre algún tema concreto, que también puede ser interesante. Perfecto. Pues Claro, cuando tú quieras. perfecto. Y nada, muchas gracias a todos, a todas las que nos estáis siguiendo. Y bueno, voy a acabar con una frase un poco cursi, pero la verdad que me gusta bastante. Esa frase que dice, si emociona imaginarlo, imagina conseguirlo, ¿no? Entonces, ya sabéis, vamos a vivir nuestra propia realidad y vamos a conseguir todo aquello que queráis. Así que ya sabéis, eres capaz. Vamos a por ello. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao.